Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a dialogar un poquito sobre un tema que veníamos manejando desde hace tiempo, que es el tema de la fecha de fundación del municipio de Arboledas. Precisamente nos encontramos en el mes de marzo, es el mes en el que desde la investigación que he podido realizar, pues se plantea la nueva fecha de origen de nuestro municipio. Como es de conocimiento de todos ustedes, pues se venía manejando una fecha que era el 2 de agosto de 1756. Esta fecha era la fecha que estaba contenida en la monografía Arboledas ayer, hoy, siempre de don Juan de Dios. Entonces él en su libro, como lo vemos acá, es donde propone que en 1756 don Francisco Fernández de Cáceres, dice, fundó en este sitio un caserío que llamó Arboledas, iniciándose de esta manera su verdadera construcción. Y pues ya en videos anteriores habíamos dicho que realmente pues el de Cáceres, digamos que sobraba, porque realmente don Francisco Fernández era solo don Francisco Fernández, no era de Cáceres. Entonces, digamos que eso es como la primera parte que desmentimos. Y pues aquí podemos encontrar la firma de don Francisco Fernández, tal cual como está en el expediente de erección de la parroquia municipal. También podemos ver aquí mismo en la misma monografía que en la parte que él escribe dice que pues de esa fundación tomaron parte los religiosos franciscanos, quienes tenían por costumbre bautizar las poblaciones que fundaban con el nombre del día de la fundación. Esto sucedió el 2 de agosto de 1756, día de Nuestra Señora de los Ángeles, denominación que fue con la que fue conocida la doctrina franciscana de Arboledas. Sí es cierto que la patrona de los franciscanos era la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles, y que su fiesta se desarrolla el día 2 de agosto. Digamos que cuando se crea la doctrina de indios en 1623, primero se llamó San Juan de las Arboledas. Posteriormente ahí es donde bautizan eh, Nuestra Señora de los Ángeles de las Arboledas, pero el San Juan es porque el documento el acta de la doctrina del resguardo se hizo el día 23 de junio. Esto es la fecha de la fiesta de San Juan. Entonces, por eso asumieron esa fecha Pero la del 2 de agosto no tiene ningún asidero que nos diga que realmente ahí pasó, o que esa es la celebración, o que ahí fue la fundación. No tiene, documentalmente no hay nada que nos permita afirmar eso. Por lo tanto, esto es un error. Es un error decir que Arboledas fue fundada el 2 de agosto de 1756, y les voy a decir por qué. Porque continuando con esta investigación pudimos encontrar el libro del cual se extrajo parte de esta información, por lo menos la fecha, el año, no el día. El día lo agregó el autor de la monografía. Aquí podemos ver una parte de lo que fue el libro que se denomina Geografía Histórica y Económica del Norte de Santander, del año 1947. En ese libro el autor consigna múltiples fechas para lo que él denominó la celebración de los, digamos, por así decirlo, de los cumpleaños de muchos de los municipios del departamento. Y dentro de ellos, pues lógicamente que está la fecha que él consideró para el municipio de Arboledas. Una fecha que sale o surge, digamos, de su investigación particular, pero que él mismo hace una aclaración de que no existe un soporte como tal. Entonces vamos a ver la fecha que él propone aquí. Inicialmente para Arboledas, por aquí está Cugutilla, El Carmen, Chitagá, Durania, San Calixto. Como ustedes pueden ver, está la mayoría de los pueblos acá. Y aquí tenemos a Arboledas. Y para el caso de Arboledas, él presenta esta fecha.
hay un, ¿qué? Hay un periodo, es decir, un margen de tiempo. Dice que si ustedes pueden ver aquí arriba, aquí dice fecha de fundación. Entonces para Arboledas dijo que era en 1756 o en 1705, es decir, que está dando un rango entre 1705 y 1756. Eso es lo que dice el autor. Pero resulta que al final, en la página siguiente del libro, él hace la siguiente observación y está muy claro en esta parte que les voy a leer, donde dice: en cuanto a las fechas de fundación que aparecen en el cuadro, algunas son inciertas, otras realmente corresponden a la erección en parroquia, algunas son tradicionales simplemente, sin documentos probatorios. Sin embargo, en todos los casos dudosos hemos dado 2 y hasta 3 fechas de las comúnmente admitidas y hemos colocado la población en el orden en que juzgamos le corresponde por razón del desarrollo. Entonces vea, aquí esto está muy claro, muy pero muy claro, sin documentos probatorios, lo dice el autor del libro, ¿cierto? Y dice: algunas son tradicionales. Esto lo que nos indica es que no tenemos un soporte documental que nos asevere, digamos, o nos asegure o nos dé como cierta la fecha que en la monografía se planteó. Incluso si ustedes ven en este libro, que fue de donde surgió la información, pues van a notar que el autor nunca propuso un día, solo un rango de fechas. En ese orden de ideas, por ejemplo, Villarrosario tendría que decir que se fundó en cualquiera de estas fechas, o Cácota lo mismo, con 3 fechas. Hoy en día, el acceso a la información que nos permitió ingresar al Archivo General de la Nación y a múltiples archivos que existen propios de la época, de cuando los españoles, digamos, dominaban estas tierras, pues nos ha permitido aclarar todas estas situaciones y definitivamente dejar claro que no fue la fecha fundacional de Arboledas el día 2 de agosto de 1756, sino que la historia de nuestro municipio, digamos, viene de mucho tiempo más atrás, más antiguo, ¿cierto? Incluso por aquí, después de leer unos aparticos más detenidamente en la misma monografía, se habla de que hubo una segunda fundación, él lo dice por aquí. Entonces dice que hubo dice por aquí, Chinácota, y que fue fundado nuevamente. Aquí dice, mire, Arboledas fue demolida de nuevo, desconociéndose sus causas, y volvió a ser fundada en 1801. Entonces, en ese orden de ideas, si el mismo autor que propuso el 2 de agosto de 1756, en una parte posterior habla de que se volvió a ser fundada en 1801, nosotros seguimos redundando en la fecha de 1756. ¿Por qué no la cambiaron a 1801? Entonces ya sabemos que esto fue simplemente porque, pues, en la época, desde la administración municipal que actuaba en la época, pues, digamos, no de mala fe, decide tomar una fecha para celebrar el municipio, y entonces simplemente en el furor que estaba la monografía y de que era la primera vez que surgía como un dato de esta índole, pues toman esa fecha y empiezan a hacer la celebración. Y de alguna manera, pues hasta ahí estaba bien. Solo que nunca se percataron de revisar si las fuentes eran correctas, porque la monografía nunca nos remite a fuentes documentales que soporten este tipo de situaciones. Mientras que pues el trabajo que yo vine realizando sobre los archivos sí me lleva a una fecha muy antigua, que es precisamente el 24 de marzo de 1550, que es un acta digamos, de constitución de una encomienda, o un título de encomienda, o una cédula real de encomienda, donde le entregan este valle o la tribu, donde estaba la tribu, que en lengua indígena se llamaba Cacheteta, o al menos así lo entendieron los españoles, y le dice
que desde hoy se llamará el pueblo de las arboledas. Entonces, desde esa época, pues nos llamamos pueblo de arboledas. Entonces, como veníamos hablando, este es el documento original o la cédula de encomienda del pueblo de Arboledas. Si ustedes pueden leer un poquito acá, yo sé que es algo complicado, pero pues esto es paleografía, ¿no? Entonces aquí es donde nos habla de que, dice, en la ciudad de Tunja, a 24 días del mes de marzo de 1550 años, el licenciado Miguel Díaz de Armendáriz, por mandado del muy magnífico señor, digamos, le entregó la encomienda de Arboledas a Juan de Cuéllar. Sí, incluso aquí podemos ver el texto donde hacen la descripción de los indios posteriormente, y está claro lo que dice acá. Mire, dice descripción o discreción, no, descripción, como lo decían en la época, es descripción del pueblo de las Arboledas, por otro nombre, Cacheteta, que está encomendado en Juan de Cuéllar. Es decir, aquí lo que se hace es la descripción de los indios, cuántos habían, qué tenían, sus pertenencias y demás. Pero es claro, entonces el 24 de marzo de 1550 está en una cédula real de encomienda los orígenes de nuestro pueblo de Arboledas. Aquí dice descripción del pueblo de Arboledas, pueblo de las Arboledas. Aquí está, ¿sí? Entonces ya nos llamábamos pueblo de las Arboledas, nos bautizaron, es el origen. Quizá no podamos utilizar el término fundación, no sé si sería correcto, pero es ahí donde empieza la historia de nuestro municipio, el 24 de marzo de 1550, a la luz de este documento, que es muy valioso porque es la cédula real de encomienda del municipio o del pueblo de Arboledas, porque el municipio es actualmente, ¿no? Esto es un pueblo. Entonces aquí dice, este es un traslado bien y fielmente sacado de una cédula de encomienda de Juan de Cuéllar, vecino de la ciudad de Pamplona, que presentó ante mí, ¿sí? Entonces, cuando dice un traslado es una copia. Por eso al final dice que Tunja, es decir, la original reposaba en Tunja, y cuando fueron a reasignarla, tienen que hacer una copia idéntica a la que estaba. Incluso creo que la encomienda, antes de pertenecer a don Juan de Cuéllar, como está aquí nombrado, ¿verdad? Juan de Cuéllar, perteneció a Andrés Calvillo. O sea, digamos que fue el primer encomendero, uno de los primeros encomenderos de Arboledas. Pero lo importante es que aquí destaca su antigüedad y la antigüedad del bautizo de nuestro pueblo con el nombre de pueblo de Arboledas. Entonces eso era básicamente lo que les quería contar hoy. Decirles que queda aclarado con esto el tema de la historia de nuestro municipio, que queda totalmente claro que Arboledas no cumple años el 2 de agosto de 1756, es decir, no fue fundada en esa fecha. Esa fecha literalmente no existe, fue tomada de una forma arbitraria, que esta es la fecha que postulamos, porque abarca el compendio histórico del municipio en toda su extensión. En toda su extensión, una riqueza histórica increíble que nuestro municipio tiene, y dentro de ellos una fecha que se va a celebrar a mitad de año, Dios mediante, que es el cuatricentenario de la creación del pueblo de indios de Arboledas. Entonces ahí les dejo pues esta pequeña reflexión para que analicen e interioricen, y bueno, y empecemos a cambiar realmente la historia de nuestro municipio y a contar la verdadera historia, que espero dentro de muy pronto salga para todos ustedes en mi libro, que se va a llamar El Valle de las Arboledas, el cual pues digamos pueden apreciar un momento acá. Es una copia que tengo en mi mano ya del libro El Valle de las Arboledas, y que espero pronto poner en circulación. Muchas gracias.